Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a continuar con el desarrollo del sistema endocrino y este día vamos a ver dos glándulas que son la glándula suprarrenal y la glándula pineal. Los objetivos a desarrollar para esta clase: vamos a describir las generalidades de las glándulas endocrinas suprarrenales, vamos a describir su ubicación, vamos a reconocer la irrigación sanguínea de estas, vamos a identificar su morfología tanto macroscópica como microscópica. Vamos a identificar también el tipo de hormonas producidas en cada una de las porciones de la glándula suprarrenal. Vamos a ver también lo que es la glándula pineal, vamos a describir sus generalidades, vamos a ver su ubicación, vamos a identificar la hormona que produce la glándula pineal y la función de la glándula pineal. Vamos a comenzar con las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son dos glándulas, las cuales se encuentran en el polo superior de cada riñón, ubicadas específicamente en el espacio retroperitoneal, es decir, que se encuentran atrás del peritoneo, no están recubiertas por peritoneo. Son dos y se ubica una en cada riñón. Cada una de las glándulas tiene un tamaño de 3 a 5 centímetros de altura y de 2 a 5 centímetros de anchura. Tienen más o menos un espesor de 11 centímetros y pesan más o menos de 3.5 a 5 gramos. Como lo hemos venido mencionando, cada una de las glándulas endocrinas necesita eliminar todos sus productos hacia el torrente sanguíneo, por lo tanto depende en gran medida del aparato cardiovascular, por lo tanto se encuentra sumamente irrigada. Cada una de las glándulas suprarrenales tiene características diferentes, características anatómicas macroscópicas diferentes. Vamos a ver la primera, que es la glándula suprarrenal derecha. Esta glándula suprarrenal derecha, como la podemos ver, tiene forma piramidal y esta se encuentra directamente en la parte superior del riñón. Más sin embargo, la glándula suprarrenal izquierda, esta tiene forma decreciente y no se sitúa en la parte superior, sino que inicia justo por lo que es el ilio y se extiende hasta la parte superior, por todo el borde. Vean, acá tenemos el ilio y desde esta parte nosotros vamos a ver que de forma decreciente vamos a encontrar lo que es la glándula suprarrenal izquierda, no así la glándula suprarrenal derecha. Acá tenemos la irrigación sanguínea de la glándula suprarrenal. Recordemos que la arteria principal que las va a irrigar son las arterias suprarrenales, que son ramas de la aorta abdominal. Acá tenemos la glándula suprarrenal derecha y la glándula suprarrenal izquierda. Van a estar irrigadas principalmente por las arterias suprarrenales. Son las que nosotros vemos acá. Estas arterias también posteriormente van a dar dando ramas que van a ir irrigando a toda la glándula. También va a tener irrigación de otras arterias, como lo son las frénicas inferiores y también algunas ramas de las arterias renales. ¿Cómo va a ser la histología de la glándula suprarrenal? Desde su punto de vista estructural y funcional, esta se va a dividir en dos estructuras. Tenemos la corteza suprarrenal y tenemos la médula suprarrenal. En la parte externa vamos a identificar que cada una de las glándulas está cubiertas por tejido conectivo y esto nos está formando lo que es la cápsula. Si nosotros la vemos ya de la parte interna, le vamos a distinguir la parte más externa
va a ser la corteza y la parte coloreada de café, que es la más interna, va a ser la médula. La corteza suprarrenal constituye del 80 al 90% de la glándula. Tiene un color amarillento debido a su elevada concentración de colesterol y otros lípidos. La médula suprarrenal es la que se localiza internamente. Corresponde únicamente al de 10 al 20% del total de la glándula. En la corteza suprarrenal, histológicamente vamos a dividir o vamos a encontrar tres zonas, las cuales tienen una histología diferente debido a la organización de las células que posee. También cada una de las zonas va a ser responsable de sintetizar y segregar diferentes tipos de hormonas. Tenemos así la primera zona, que es la zona glomerulosa. Esta zona es la zona más externa y es la que vamos a encontrar contigua a la cápsula. Las células que se encuentran en la zona glomerulosa van a estar dispuestas en formas compactas, unas muy cerca de otras, y van a estar organizadas en racimos esféricos y columnas ramificadas. La zona central de la corteza suprarrenal es la zona fasciculada. Esta zona es la más ancha de las tres y tiene células organizadas en columnas largas y rectas. Como se los mencionaba, es la zona central o intermedia. Y la zona más interna de la corteza suprarrenal es la zona reticular. Las células que se encuentran en esta zona están organizadas en cordones ramificados que se van a anastomosar entre sí. Esta zona es la más interna y es la que está contiguo a la médula. Entre cada una de las zonas vamos a encontrar capilares sinusoides entre los cordones, entre las columnas y entre los acúmulos celulares. Es decir, que va a ser ampliamente irrigada por todos los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la médula. La médula suprarrenal se considera que es un ganglio simpático modificado del sistema nervioso autónomo. Esta se desarrolla del mismo tejido embrionario que los otros ganglios simpáticos, pero sus células carecen de axones. En lugar también de liberar neurotransmisores, estos tipos de células van a liberar hormonas. Las células que van a estar presentes en la médula suprarrenal se les denominan células cromafines. Estas van a estar inervadas por neuronas simpáticas preganglionares del sistema nervioso autónomo. De esta manera es como van a recibir el estímulo para poder activar y liberar las hormonas que ellas liberan, que en este caso son las catecolaminas. Es decir, que en la médula suprarrenal es en esencia, o vamos a encontrar en esencia, neuronas postganglionares simpáticas, con la diferencia que van a carecer de dendritas y de axones, y van a liberar sus productos a la circulación sanguínea como cualquier otra glándula endocrina, como lo hemos venido viendo. Por lo tanto, a estas células que se encuentran en la médula suprarrenal, que son las células cromafines, se les denominan células neuroendocrinas. Vamos a ver la histología de la glándula. Como ya hemos revisado, la glándula se va a dividir en las porciones principales, las cuales son la corteza y la médula. Va a estar también recubierta por tejido conectivo, el cual forma la cápsula. Hacemos un acercamiento, vamos a identificar la cápsula, vamos a identificar la corteza, que es la zona más grande de la glándula, y la más interna va a ser la médula. Como habíamos mencionado también, esta corteza suprarrenal se va a dividir en tres zonas. Cada una de las zonas va a tener una organización celular diferente. La primera de ellas es la zona glomerulosa. Esta zona es la que está en contacto con la cápsula.
y sus células están organizadas en formas de racimos esféricos o columnas ramificadas. La zona fasciculada es la zona central de las tres, pero es la zona más grande. Es la que está en posición intermedia y sus células se organizan formando columnas largas y rectas. Vean, aquí las podemos observar. La última zona, que es la zona reticular, la más interna de las tres y la que está en contacto con la médula. Sus células están organizadas formando cordones ramificados que se anastomosan entre sí. Y tenemos la parte interna, la cual corresponde a la médula suprarrenal. En la médula vamos a encontrar lo que son las células cromafines. Estas células se van a encontrar organizadas en grupos y van a poseer un citoplasma relativamente claro. Acá tenemos otro corte histológico. Tenemos la cápsula. Toda esta porción va a ser la corteza. En la corteza vamos a identificar sus tres zonas. La zona glomerulosa, que es la costa contigua a la cápsula. La zona más larga y central de las tres, que es la zona fasciculada. Y la zona reticular, que es la que vamos a encontrar contiguo a la médula. En la médula vamos a encontrar células de tinción más clara, las cuales son las células cromafines. Acá tenemos otro corte histológico. Tenemos lo que es la cápsula, que está formada por tejido conectivo. Esta pequeña zona identificada aquí es la zona glomerulosa. La zona más larga, donde vamos a encontrar las células organizadas en columnas rectas, es la zona fasciculada. Y la zona reticular, que es la que está más interna. Vamos a encontrar también las células cromafines ubicadas en la médula. Vamos a revisar cuáles son las hormonas que se liberan en cada una de las zonas de la corteza suprarrenal y también en la médula suprarrenal. Recordemos, veíamos en la clase de hipófisis que la corteza suprarrenal iba a estar estimulada por la liberación de una hormona de la adenohipófisis. Esta hormona es la hormona corticotropina o la adrenocorticotropa. Una vez sea liberada esta hormona por la hipófisis, esta va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a la corteza suprarrenal a estimular las tres zonas para que se dé la liberación de las hormonas que vamos a conocer en este momento. La zona glomerulosa va a realizar la síntesis y liberación de las hormonas conocidas como mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide que va a liberar es la aldosterona, la cual participa en la regulación de la homeostasis del sodio y el potasio. La zona fasciculada va a realizar la síntesis y liberación de los glucocorticoides, principalmente el cortisol, la corticosterona y la cortisona. Estos tienen la función de que van a afectar lo que es la homeostasis de la glucosa, por eso son llamados de esa manera. Tenemos la zona reticular, la cual va a realizar la síntesis y liberación de andrógenos débiles. El principal andrógeno que va a liberar es el dehidroepiandrosterona, el cual va a tener efectos masculinizantes. La médula suprarrenal, recordemos que esta no va a ser activada por la ACTH. Recordemos que hemos hablado que la médula suprarrenal es una neurona postganglionar, por lo tanto está controlada por el sistema nervioso autónomo. Esta va a realizar la liberación de las catecolaminas. Va a realizar la liberación de adrenalina y de noradrenalina. La adrenalina en un mayor porcentaje del 80% y la noradrenalina únicamente el 20%.
Ambas hormonas participan en el aumento de la respuesta de la lucha y la huida. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento de la corteza suprarrenal, de la glándula suprarrenal, perdón. Recordemos que se va a dividir en corteza suprarrenal y en médula. A su vez, la corteza va a tener tres zonas: zona glomerulosa, zona fasciculada y la zona reticular. La zona glomerulosa va a realizar la síntesis y liberación de los mineralocorticoides. El principal mineralocorticoide que va a producir es la aldosterona, y como ya lo habíamos mencionado, esta participa en el control de la homeostasis de los iones como lo son el sodio y el potasio. De esta manera también regula lo que es el volumen sanguíneo y la presión arterial. Tenemos la zona fasciculada. En esta zona se realiza la síntesis y la liberación de las hormonas llamadas glucocorticoides, entre las que mencionábamos la corticosterona, el cortisol y la cortisona. El cortisol es el principal mineralocorticoides eliminado por esta zona y es considerado que aproximadamente es responsable, mejor dicho, del 95% de la actividad glucocorticoide en nuestro organismo. Estas sustancias tienen diversos efectos en nuestro organismo, como los que podemos mencionar: aumenta la tasa de degradación de proteínas, participa también en la estimulación de la formación de glucosa. ¿Cómo hace esto? Causa que los hepatocitos puedan convertir los aminoácidos o el ácido láctico en glucosa. También estimulan la lipólisis y poseen efectos antiinflamatorios. La zona reticulada va a realizar la liberación de andrógenos débiles y el principal andrógeno que elimina es el dehidroepiandrosterona. Como se los había mencionado, esta sustancia tiene lo que son efectos masculinizantes. En la pubertad es el que causa la aparición de vello púbico, tanto en de vello púbico y de vello axilar. También cuando la mujer ya ha llegado a la época de la menopausia, es decir, cuando sus ovarios ya no producen la secreción de estrógenos, todos los andrógenos liberados por la corteza suprarrenal son convertidos en estrógenos, es decir, que todos los estrógenos ya en la menopausia provienen de la conversión de los andrógenos suprarrenales. La médula suprarrenal nos va a liberar lo que son la adrenalina y la noradrenalina. Recordemos que estas sustancias son las catecolaminas que van a participar en la respuesta de lucha y huida. Vamos a ver sus funciones a continuación. Recordemos que la liberación de estas hormonas, como lo son la adrenalina y noradrenalina, se realiza en la médula suprarrenal. Esta médula suprarrenal está inervada por neuronas simpáticas preganglionares del sistema nervioso autónomo, por lo tanto ella misma o las células presentes en la médula son consideradas neuronas postganglionares. Por lo tanto, están reguladas directamente por el hipotálamo. Al llegar un mensaje por la vía del sistema nervioso autónomo, se van a activar efectos del sistema nervioso simpático, como por ejemplo se va a aumentar lo que es el gasto cardíaco, va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca, el hígado va a realizar la conversión de glucógeno en glucosa, va también a aumentar la presión arterial. Todas estas funciones se van a activar cuando el cuerpo esté expuesto a una situación de estrés. Se va a realizar lo que es la liberación de estas hormonas y va a aumentar lo que son la respuesta del sistema simpático, que es el de la lucha y huida.
Vamos a pasar a la otra glándula, que es la glándula pineal. La glándula pineal también es conocida como epífisis cerebral. Esta es una muy pequeña glándula de color rojo y su nombre se deriva a que tiene una forma similar a la piña. Tiene una masa de 0.1 a 0.2 gramos y una longitud de 5 a 8 milímetros. Algunos anatomistas la relacionan con el tamaño del arroz porque es muy pequeñita. Esta es una glándula endocrina muy pequeña y se encuentra adosada al techo del tercer ventrículo del cerebro en la línea media, justo en esta porción. La glándula pineal forma parte del epitálamo y se localiza entre los dos colículos superiores. No sé si recuerdan cuando veíamos mesencéfalo, colículos superiores, colículos inferiores y arriba de estos colículos vamos a tener lo que es la glándula pineal. Esta es vista posterior de tallo, ¿verdad? Está cubierta por una cápsula la cual forma parte o está formada por la pía madre. Esta glándula consiste en masas de neuroglia y células secretoras llamadas pinealocitos. Vamos a conocer la histología de la glándula pineal. Si nosotros tenemos un corte histológico de la glándula, vamos a identificar estos tres componentes. El primero son las células parenquimatosas, las cuales son las responsables de la eliminación de la hormona. En este caso son las células llamadas pinealocitos. Vamos a tener también las células intersticiales, las cuales no son más que células de sostén. Y vamos a tener también lo que son las arenillas cerebrales. Los pinealocitos, como se los mencioné, son las células parenquimatosas encargadas de la secreción hormonal. Estas son células basófilas con una o dos prolongaciones largas, cuyas terminales se aproximan a los capilares y algunas veces a otras células parenquimatosas. Van a tener un núcleo férico y un nucleolo prominente. Las células intersticiales son células de neuroglia, semejante a los astrocitos. Estas se van a encontrar dispersas a través de los pinealocitos y en particular se van a encontrar mayormente concentradas en el tallo pineal, es decir, a la estructura que une a la glándula al diencéfalo. Y la última componente son las arenillas cerebrales, las cuales son anillos concéntricos alrededor de una matriz orgánica que contiene fosfatos y carbonatos de calcio. Estas van apareciendo en la edad temprana y van aumentando va aumentando su presencia y de tamaño durante toda la vida. En la actualidad no se le conoce ninguna función específica a estas arenillas cerebrales. Y acá tenemos el corte histológico de la glándula. Las células más grandes van a ser lo que son los pinealocitos. Esta es una imagen vista un poquito más lejos. Esta ya es un acercamiento. Las glándulas más grandes van a ser los pinealocitos, que van a ser las células parenquimatosas. Estos pinealocitos son los encargados de la secreción de la hormona. Tenemos las arenillas cerebrales y las células de sostén, que van a colorearse siempre de un color intenso, pero un poquito más intenso, y van a ser más pequeños que los pinealocitos. ¿Cuál va a ser entonces la función de la glándula pineal? Como hablábamos, las células parenquimatosas de la glándula pineal, como son los pinealocitos, van a ser los encargados de secretar la hormona llamada melatonina. La melatonina es una hormona aminoácidica derivada de la serotonina. Esta hormona contribuye a regular el ciclo biológico del cuerpo, que está controlado específicamente por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo.
No sé si recuerdan cuando estudiábamos los núcleos del hipotálamo, el núcleo supraquiasmático es el encargado de la regulación de los ciclos circadianos, es decir, del ciclo de vigilia y el ciclo de alerta que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, cuándo es que tenemos que dormir, cuándo tenemos que despertarnos. La liberación de la melatonina se realiza con un patrón rítmico. Esta aumenta cuando hay oscuridad y va disminuyendo cuando hay presencia de luz. En respuesta a un estímulo visual desde los ojos es que se da la estimulación de los pinealocitos. Durante el sueño se aumenta la producción de melatonina de hasta 10 veces, se elevan los niveles de esta y van disminuyendo un poco antes de despertarnos. Por lo tanto, también se considera que la melatonina es la responsable de facilitar el sueño. Hemos llegado al final de la clase del día de ahora. La verdad es que una clase bastante corta, solo vemos 2 glándulas y es así también como hemos llegado al final de la unidad del sistema endocrino. Si tienen alguna consulta ya saben que me pueden contactar y muchas gracias por su atención.